Buenas noches con todos. Les agradezco que se hayan podido conectar hoy día, viernes a esta hora. Y bueno, vamos a terminar ya creo con la parte teórica del curso, con la clase de sepsis y shock séptico, enfocándonos en el adulto mayor. No sé si alguien me puede confirmar si se ve mi pantalla o no. Sí, doctor, sí se ve. Si se ve, ya estoy tratando de ponerlo en modo presentación, pero no sé. No permite. Ahí, ahora sí. Ok. Entonces, se me escucha y se ve la pantalla, ¿no? Entonces, más o menos estos son los puntos que vamos a tratar, ¿ya? Entonces, les pido que estén atentos porque yo suelo hacer preguntas en base a la clase, ¿no? En base a la presencia de los alumnos en la clase, algunos comentarios que se van desarrollando, ¿no? Entonces, como ustedes saben, bueno, un tercio de la población mundial, este, está en la edad de lo definida como adultos mayor. Entonces, es más, creo que la población actual, la población mundial actual está aumentando en el promedio de vida, ¿no? O sea, la esperanza de vida de las personas ha ido incrementándose con los años. Es decir, pues, ¿no? Hace 50 años la esperanza de vida, pues, era evidentemente menor que la esperanza de vida actual. Y bueno, esto se debe a muchos factores, ¿no? O sea, la tecnología ha avanzado tanto que ahora, digamos, las nuevas terapias, la bioingeniería, digamos, los tratamientos más precoces, más oportunos, diagnósticos en etapas tempranas de enfermedades mortales, vacunas, ¿no? Antibióticos, antifúngicos de última generación, pues han hecho que los pacientes eh, tengan mayor esperanza de vida, ¿no? O sea, la sobrevida ha aumentado en el mundo. Enfermedades como el VIH-Sida, nomás hace 40 años, 35 años, eran mortales, ¿no? Ahora actualmente, pues sabemos que un paciente con VIH-Sida, pues tiene bien controlado, tiene la misma esperanza de vida que un paciente no VIH. Entonces, todos estos escenarios que les estoy comentando han hecho que la población adulta mayor sea cada vez más, eh, digamos, sea cada vez más prevalente, ¿no? En Europa, por ejemplo, en países nórdicos, existe una cantidad importante de adultos mayores, ¿no? En Japón y en varios países asiáticos también hay pacientes longevos, ¿no? Que viven mucho tiempo. Y que bueno, estos pacientes también están susceptibles, están, digamos, tienen factores de riesgo asociados para hacer infecciones, digamos, severas, ¿no? Entonces, sabemos que los pacientes, un tercio de los pacientes mayores de 65 años va a tener un cuadro infeccioso y que ese cuadro infeccioso va a ser la principal causa de muerte. Es decir, de 100 adultos mayores, 30 van a tener una infección aproximadamente, ¿no? En el transcurso de su vida. Tienen un marcado impacto en la morbilidad. Lógicamente, los adultos mayores tienen mayor mortalidad y se ha visto que hay una alteración en la respuesta inmune, tanto cuantitativa y cualitativa, ¿no? El cual se llama inmunosenescencia. La inmunosenescencia es el envejecimiento del sistema inmunológico. Este envejecimiento del sistema inmunológico ocasiona que los microorganismos invadan de una manera más fácil. O sea, es más fácil ver a un paciente séptico con bacteremia, con infecciones graves en un adulto mayor versus, digamos, en un adulto. Mayor riesgo de infecciones por patógenos intracelulares. Vemos que los pacientes adultos mayores pueden hacer infecciones por ejemplo, ¿no? Tuberculosis, ¿no? Por ejemplo, infecciones severas por virus, por hongos, ¿no? Que son microorganismos intracelulares.
Y también se ha visto que hay una deficiente respuesta de los adultos mayores a las vacunas, ¿no? Eh, Ustedes saben que las vacunas van de la mano con el buen funcionamiento del sistema inmunológico, ¿no? Tal es así que, por ejemplo, a pacientes con VIH, con CD4 menos de 200, menos de 100, se recomienda incluso no vacunar para algunas enfermedades virales porque sabemos que la respuesta no va a ser la adecuada, ¿no? Eh, Esto también aplica para los adultos mayores, ¿no? Hay vacunas que no se recomiendan en adultos mayores porque la respuesta no va a ser la que uno espera. También se ha visto que hay un deterioro de los mecanismos de defensa contra hongos y patógenos virales debido a la alteración de las señales de las vías de algunas citoquinas, ¿no? Ahora, yo no estoy diciendo que no se deba vacunar a un adulto mayor. Lo que estoy diciendo es que hay algunas vacunas que van a tener una baja respuesta. Por ejemplo, yo les recomendaría a ustedes que recomienden a sus abuelos y a sus padres vacunarse contra el neumococo, por ejemplo. Pacientes mayores de 60 años deberían tener una vacuna, deberían vacunarse contra el neumococo. Sabemos que el neumococo puede ocasionar una enfermedad invasiva en los adultos mayores. También les recomendaría a los mayores de 55 años vacunarse contra el herpes zóster, ¿no? Una infección viral ocasionada por la reactivación del virus de la varicela zóster, que justamente se da en población adulta mayor, ¿no? ¿Cuántos adultos mayores seguramente ustedes han visto en sus prácticas, en la consulta, sobre todo de dermatología, medicina interna, infectología, que vienen por herpes zóster con mucho dolor, ¿no? Con unas erupciones, ¿no? Que describen un dermatoma, ¿no? Y que ocasionan mucho dolor. Entonces son vacunas que se deben administrar a los adultos mayores. Pero lógicamente, mientras más edad tenga el paciente, es diferente vacunar a un paciente de 60 años que vacunar a una de 90, por ejemplo, ¿no? Entonces, podemos decir que un paciente de 90 años va a tener una respuesta más pobre a la vacunación en comparación a uno de 60 o 65. Entonces, más o menos ese es el mensaje, ¿ya? No estoy diciendo que no se deban vacunar, simplemente que la vacuna debe ser en el momento oportuno. ¿Qué más? Eh, la población de individuos, como les decía, había aumentado, ¿no? La infección respiratoria principalmente son las neumonías en adultos mayores. También una infección importante en los adultos mayores son las citus. Ustedes han visto seguramente, ¿no? Los que han rotado en medicina interna, bastantes pacientes adultos mayores con ITU, con neumonía, ¿no? Entonces, yo diría que son las dos principales infecciones en adultos mayores. Y una característica importante de los adultos mayores es que, es que la gran no la gran mayoría, pero un buen porcentaje de ellos pues no hace fiebre, ¿no? Entonces hay que tener cuidado, ¿no? Entonces, no esté haciendo fiebre un paciente adulto mayor no significa que no tenga una infección, ¿ah? Y eso siempre lo recalco, ¿no? O sea, entonces hay algunas, digamos, hay algunas definiciones o algunas orientaciones que podrían ayudarnos en el adulto mayor, ¿no? Por ejemplo, ¿no? 37,8 en un adulto mayor ya debe ser considerado fiebre. Dos temperaturas orales mayor de 37,2 o rectales mayor de 37,5 también ya debe ser considerado fiebre. O un incremento de la temperatura en 1,1 grados centígrados de su temperatura basal. Eso ya debe ser considerado como fiebre. Entonces no esperemos que un adulto mayor nos haga 39 grados, 38,5, ¿no? Bueno, si lo hace bien, ¿no? O sea, ya la fiebre está definida, pero hay que tener cuidado y no ser tan ligeros en decir no tiene fiebre y por lo tanto no hay infección. Hay otras cosas más, hay otros parámetros más que debemos de evaluar para definir si un paciente está infectado o no. Entonces, la sepsis ha tenido varias definiciones a lo largo del tiempo, ¿no? Ustedes pueden revisar, ¿no? Desde el año 1992, de repente, los consensos que se han venido dando, donde a la sepsis se le catalogaba como una infección más una respuesta inmunológica no controlada, ¿no? Son las primeras definiciones, ¿no? Los conceptos de SIRS,
¿no? Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Pero estos conceptos han ido evolucionando, ¿no? Conceptos que se tiene actualmente de la sepsis es el concepto de sepsis 3, ¿no? La sepsis 3. ¿Qué dice la sepsis 3? La sepsis 3 dice que la sepsis es una disfunción de órganos que amenaza la vida, causada por una respuesta no controlada del huésped a la infección. Entonces, sepsis es disfunción de órganos que amenaza la vida. Entonces, si ustedes tienen un paciente infectado que tiene disfunción de algún órgano, eso ya es sepsis. Doctor, sepsis porque tiene leucocitos en 20.000. No, eso no es sepsis. Porque tiene leucocitos 20.000 no es sepsis. Porque está haciendo fiebre no es sepsis. ¿No? Tiene que tener sepsis, o se define sepsis si es que tiene una infección más disfunción de un órgano. ¿Cómo vamos a evaluar la disfunción del órgano? Para eso existen el score SOFA, ¿no? Que ustedes lo deben haber ya oído anteriormente, ¿no? Evaluamos la parte de respiración con el PAFI, ¿no? Bajos PAFIs, la coagulación, evaluamos a través de un hemograma donde vemos trombocitopenia, el hígado con las bilirrubinas elevadas, la hipotensión, evaluando el sistema cardiovascular, la encefalopatía, el trastorno de sensorio, el cual estaríamos evaluando el sistema nervioso central, y cuando evaluamos la parte renal, estamos solicitando o viendo los resultados de la creatinina o el bajo gasto cardíaco, perdón, el bajo gasto urinario, ¿no? O el bajo flujo urinario. Entonces, si el paciente tiene una de estas alteraciones, ya sea a nivel respiratorio, a nivel de la coagulación, a nivel hepático, a nivel cardiovascular, sistema nervioso central o renal, decimos que ya está en sepsis, ¿no? Entonces, la sepsis no lo hace la leucocitosis, no lo hace la PCR y no lo hace la procalcitonina. ¿Ya? Esos son marcadores de inflamación e infección, ¿no? Sepsis es infección más la disfunción de un órgano, ¿de acuerdo? Evaluado por el score SOFA, ¿ya? Entonces, eso tiene que quedar claro, ¿no? Bueno, como les decía, la mortalidad ha ido disminuyendo en las UCIs de países del primer mundo, ¿no? Por todo lo antes comentado, ¿no? La tecnología, los antibióticos, antifúngicos, los diagnósticos tempranos de las enfermedades infecciosas, los tamizajes, etcétera, ¿no? Las medidas preventivas, profilaxis, tantas cosas que ahora existen, ¿no? Entonces, más o menos para que ustedes se den cuenta cuál es la incidencia y la tendencia de la sepsis en los hospitales, en varios hospitales de los Estados Unidos, más o menos se van a dar cuenta de que la edad promedio de los pacientes con sepsis en los Estados Unidos es de 66,5 años, o sea, adultos mayores, ¿no? O sea, el promedio de edad es 66 años. Muchos de los pacientes con sepsis tienen comorbilidades, ¿no? Las comorbilidades más frecuentes son diabetes, enfermedad pulmonar crónica, enfermedad renal, falla cardíaca, cáncer. Y lo que llama la atención es que de todos estos pacientes con sepsis, solamente el 17% tenían cultivos de sangre positivos, ¿no? Entonces, no, porque tengo hemocultivos negativos, un hemocultivo negativo no me descarta sepsis. Acuérdense que a veces los cultivos pueden salir negativos, ¿no? Si salen positivos, en buena hora, ¿no? Nos ayudan a tomar decisiones terapéuticas, digamos, más acertadas, ¿no? Porque ya no estaríamos dando coberturas empíricas, sino coberturas dirigidas. Pero sí llama la atención que solamente el 17% de todos los pacientes sépticos tengan hemocultivos positivos. Bueno, más o menos es el promedio, ¿no? 17, 30, 20, 30% de los pacientes sépticos hacen bacteremias. No todos los pacientes con sepsis hacen bacteremias, digamos, documentadas a través de los hemocultivos. Y más o menos la estancia en UCI, en los, pai- en los, en este trabajo de las tendencias de UCI en los hospitales estadounidenses, más o menos son 6,4 días, ¿no? De repente en nuestra realidad es un poco más prolongado. Entonces, para entender la fisiopatología de la sepsis, hay que entender de que la sepsis afecta a muchos órganos. Por eso que hay disfunción de órganos, ¿no?
y podemos llegar a un nivel de disfunción multiorgánica, ¿no? Es decir, que más de un órgano se afecta por la sepsis. Generalmente esto se da en contextos de shock séptico, ¿no? Donde el paciente está con uno, dos o tres vasoactivos, ¿no? Para tratar de mantener una presión arterial media mayor o igual a 65, ¿no? Entonces, el sistema cardiovascular es uno de los sistemas que sufren bastante en la sepsis, ¿no? Por ejemplo, en una sepsis, el gasto cardíaco es normal o aumentado con resistencias vasculares sistémicas bajas, ¿no? El lactato se incrementa, sobre todo en pacientes con shock, ¿no? Por hipoperfusión tisular. Por eso es que pedimos lactato, ¿no? No sé si ustedes han tenido la oportunidad de ver pacientes con sepsis, shock séptico, donde se monitoriza bastante el lactato, ¿no? El endotelio también es considerado un órgano para muchos, ¿no? También sufre cambios y son uno de los órganos que activan la señalización inflamatoria y antiinflamatoria. También ocurren alteraciones en la microcirculación, ocurren alteraciones a nivel digamos, de los factores anticoagulantes. Puede haber coagulación intravascular diseminada. Es un estudio, digamos, en modelos animales, donde se ve que un paciente con sepsis, pues la microcirculación, se ven cambios en la microcirculación. También se afecta el pulmón, puede haber ARTS. ARTS es el síndrome de distrés respiratorio agudo, ¿no? Propio de la sepsis por la gran liberación de citoquinas que provocan inflamación a nivel del pulmón. Por eso los pacientes con sepsis, sin tener neumonías, terminan conectados a ventilación mecánica. Ustedes dicen, pero ¿por qué está conectado a ventilador si el foco no es urinario? Perdón, si el foco no es pulmonar, es urinario o es térmico o es simplemente o es una endocarditis, etcétera, ¿no? Es porque el pulmón también sufre y se provoca un ARTS secundario a una sepsis y el paciente tiene que estar conectado a ventilación mecánica, ¿no? También el hígado sufre, ¿no? Hemos visto que la elevación de las bilirrubinas es un marcador de daño hepático, ¿no? Por sepsis. Y acá miren ustedes esta gráfica donde ven que muchos órganos sufren en sepsis, ¿no? Pulmones, cerebro, la encefalopatía, el hígado, la coagulación, etcétera, ¿no? También una alteración frecuente que se ve en sepsis es la injuria renal aguda, ¿no? La injuria renal aguda es una alteración en sepsis, ¿no? Se ve, por ejemplo, que hay necrosis tubular aguda, ¿no? En sepsis. Eh, si un paciente tiene sepsis y además tiene injuria renal aguda, su pronóstico se ensombrece un poco, varía un poco, la mortalidad aumenta en ese paciente, ¿no? ¿Qué más? Vemos alteraciones en el sistema nervioso central, el paciente puede tener encefalopatía, delirio, ¿no? Además, por la injuria renal o la injuria hepática también puede haber alteraciones en el sistema nervioso central. El paciente séptico también es un paciente inmunosuprimido, ¿no? Se ha visto claramente que los pacientes sépticos tienen bajos niveles de CD4, CD8 y CD3, ¿no? O sea, el paciente séptico es un paciente inmunosuprimido. Entonces, cuando tengan la oportunidad, ustedes cuando sean internos, residentes, revisen, ¿no? Revisen el hemograma de un paciente séptico y van a ver que la gran mayoría de estos pacientes sépticos que están en shock séptico tienen linfopenia. Miren el hemograma, ¿no? Linfopenia, ¿no? Linfocitos por debajo del porcentaje de los rangos normales, ¿no? 5, 3, 7%, 8%. Linfopenia. Uno se pregunta, pero ¿por qué está con linfopenia? Es que está séptico, ¿no? Y la sepsis también afecta al sistema inmunológico, ¿no? También lo que les comentaba, la alteración del CD4, del CD8, la linfopenia prolongada, el ARTS. Y bueno, esto es importante, ¿no? Saber que existe un CIRS y un CARS. Cuando hay un balance entre el CIRS y el CARS, o sea, cuando hay un balance entre el síndrome inflamatorio de respuesta sistémica y el síndrome de respuesta
antiinflamatoria compensatoria, o sea, cuando hay un balance entre los dos, el paciente no hace shock séptico ni hace sepsis. El paciente se controla tranquilamente y bueno, esos son los casos de los pacientes en los cuales nosotros lo manejamos ambulatoriamente o de repente en una sala de hospitalización común, ¿no? Con antibióticos por unos días y luego alta a la casa. Pero cuando este balance se inclina o hay una pérdida en el balance donde predomina el síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, es donde aparecen la disfunción inmunológica, la falla multiorgánica, la injuria tisular, la inmunosupresión y por lo tanto el shock séptico, que muchas veces es irreversible, llevando al paciente a la muerte. Entonces hay un desbalance. El desbalance entre el CIRS y el CARS es el que ocasiona finalmente la sepsis y el shock séptico. Hay una gran cantidad de citoquinas, podemos hablar de la interleucina 1, del factor necrosis tumoral, de la interleucina 1B, 1 alfa, de la interleucina 17, de la interleucina 10. Podemos hablar de un montón de citoquinas, ¿no? Lo cierto es que hay citoquinas que van a estimular una respuesta inflamatoria sistémica y esta respuesta inflamatoria sistémica va a ocasionar toda la cascada inflamatoria severa que se ve en sepsis, ¿no? Hay una gran cantidad de citoquinas que se ven alteradas en sepsis. Y también lo que a veces se ve es que el corazón, con tal de ahorrar energía para poder seguir bombeando sangre, digamos, lo que se llama como hibernación celular, el corazón empieza a disminuir su gasto energético y secundariamente a ello pueden haber infartos agudos de miocardio por necrosis de algunos segmentos del corazón. Entonces, se ha visto que pacientes con sepsis grave suelen hacer infartos agudos de miocardio concomitantes. No es un evento aislado, muchas veces se ve eso. Entonces, el paciente ya no está con noradrenalina, sino como tiene un infarto de miocardio, también empieza a ser un shock cardiogénico, ¿no? Entonces, en lugar de usar un solo vasoactivo, se comienzan a usar dos, ¿no? Noradrenalina, dobutamina, etcétera, ¿no? Entonces, ya los intensivistas están alertas frente a estos eventos, ¿no? El paciente con sepsis puede hacer infarto agudo de miocardio, de todas maneras. Bueno, acá está es para que vean que las citoquinas juegan un rol importante en toda la fisiopatología de la sepsis, ¿no? No solamente se habla de tormenta de citoquinas en sepsis, sino también en otras enfermedades infecciosas que hemos visto ahora último, como el COVID, ¿no? Los pacientes que hacían COVID grave hacían tormenta de citoquinas. Y bueno, hay unas directrices para el manejo de la sepsis, ¿no? Lo básico que ustedes deben de recordar, ¿no? ¿Qué hacemos ante un paciente séptico? Sospechamos que tiene sepsis, entonces hay que medir el lactato, ¿no? Un lactato mayor de 2 ya te está diciendo de que probablemente hay hipoperfusión tisular, por lo cual hay que volver a medir el lactato. Hay que obtener hemocultivos, lógicamente, en el menor tiempo posible, ¿no? En el menor tiempo posible hay que obtener hemocultivos. Luego de obtener los hemocultivos hay que administrar antibióticos de amplio espectro. Luego, si es que a pesar de, digamos, estas medidas, el paciente está hipotenso o el lactato aumentó a mayor o igual a 4 milimoles, hay que resucitar con fluidos, ¿no? Resucitación con fluidos. Si el paciente no responde a la resucitación con fluidos, hay que iniciar vasopresores, ¿no? El vasopresor que más se utiliza es noradrenalina, ¿no? También seguramente ustedes van a ver casos de pacientes que tienen dos o tres vasopresores, ¿no? Noradrenalina, vasopresina, adrenalina, ¿no? A veces dobutamina también cuando hay también injuria miocárdica. Esto es lo que se debe hacer a los pacientes, la recomendación que se debe hacer en un paciente séptico en la primera hora, ¿no? Medir el lactato, tomar hemocultivos, administrar antibióticos, resucitar con fluidos, si no hay respuesta a la resucitación con fluidos, iniciar vasopresores.
El diagnóstico de sepsis es un reto realmente, ¿no? Hay muchas patologías que pueden simular sepsis, ¿no? Les decía el infarto agudo de miocardio, les decía la falla cardíaca, ¿no? Son patologías que pueden simular sepsis. Una insuficiencia suprarrenal aguda puede simular una sepsis también. Entonces, es un reto. Entonces, esto ya va a depender de la experiencia clínica, de la sospecha clínica, ¿no? Entonces, es un arte. La medicina, seguramente ustedes deben haberlo escuchado. La medicina no solamente es ciencia, no solamente es ciencia pura, sino también es un arte, ¿no? Y como todo arte, como todo artista, para adquirir esa destreza necesitamos años de entrenamiento, ¿no? Ustedes, por ejemplo, están caminos a ser artistas, ¿no? De la medicina, porque están camino, digo, porque están en proceso. Ahorita ustedes no tienen mucha experiencia viendo pacientes, entonces eso ustedes lo van a adquirir con los años. Pero lo que sí no deberían olvidarse es que al menos si ustedes tienen un paciente con alguna de las características que estamos conversando el día de hoy, ustedes deben plantear el diagnóstico de sepsis. Deben saber que la principal causa de sepsis en un adulto mayor generalmente son las neumonías y las infecciones urinarias. Entonces hay que buscar eso en estos pacientes, ¿no? Hay que buscar, ¿no? Hay que tomar cultivos, hay que tomar una radiografía de tórax, hay que tomar urocultivos, hay que hacer un buen examen físico, hay que explorar bien al paciente, una buena historia clínica, conversar con los familiares. Muchas veces estos pacientes no dan buenos datos. Entonces, eso es lo que se les pide a ustedes, ¿no? De repente no hacer un diagnóstico preciso, fino, claro, pero sí tener la sospecha, ¿no? Y saber qué paciente está grave y qué paciente no, cuándo derivar a un paciente y cuándo manejarlo de repente tú en tu contexto, en la situación en el centro de salud o en el lugar donde te encuentres. Esa es la idea, ¿no? La idea de no, digamos, de si no te parece que fuera sepsis, no usar antibióticos, ¿no? Evitar tomar cultivos por cultivar, ¿no? Es una moda tomar urocultivo a los pacientes sin tener clínica, ¿no? Eso es lo que toda la vida vemos. No sé por qué toman urocultivos a pacientes que no tienen síntomas urinarios. O sea, ¿cuál es el objetivo de tomar urocultivos a gente que no tiene síntomas urinarios? Entonces, es algo que pareciera que es lógico, pero que se hace, ¿no? Y bueno, eso lleva a muchos errores diagnósticos, ¿no? Los cultivos, que son importantes, idealmente antes de iniciar antibióticos, pero si por algún motivo no se puede tomar los hemocultivos, el inicio del antibiótico no debería demorar tanto. Hay que solicitar biomarcadores, ¿no? Los biomarcadores disponibles que tenemos para que nos inclinen hacia la balanza de la infección. Básicamente, la procalcitonina es la más específica, ¿no? La PCR, ustedes saben que se puede elevar en varias situaciones no infecciosas, ¿no? La procalcitonina seguramente es la más específica, ¿no? La BCG no la usamos mucho para sepsis, la usamos más para infecciones subagudas crónicas, no la usamos tanto para infecciones agudas. La PCR y procalcitonina es la que más usamos. También hay que solicitar imágenes, ¿no? A veces el paciente no te da muy buenos datos desde el punto de vista clínico. Hemos tenido muchos casos de abscesos intraabdominales en los cuales el paciente no venía por dolor abdominal, ¿no? O refería una ligera molestia inespecífica en el abdomen, que eso confunde, ¿no? Por eso dicen, no, no hay dolor abdominal, es inespecífico y termina siendo pues un absceso hepático o un absceso intraabdominal o un absceso residual posquirúrgico, ¿no? Entonces, hay que pedir imágenes de todas maneras si el diagnóstico o el foco de sepsis no está claro, ¿no? Lo importante cuando tú planteas sepsis es encontrar el foco, ¿no? A veces el foco no está claro, por eso existe digamos, existe el término sepsis sin foco, ¿no? Porque a veces no se encuentra el foco, no está claro cuál es el foco, ¿no? Entonces hay que hacer imágenes, hay que solicitar cultivos, imágenes, y eso nos va a ayudar a dilucidar, ¿no? Cuál es el foco de la sepsis. La PCR, que ya habíamos hablado, la procalcitonina. Hay algunos otros marcadores como el lactato, pero el lactato más te habla de hipoperfusión tisular. Y la proadrenomedulina, que, bueno, entiendo que en otros contextos se puede usar.
Entonces, por la parte del manejo, yo les comentaba que no deberíamos tardar mucho en iniciar antibióticos de amplio espectro, ¿no? El tema, yo creo que el tema en países de bajos ingresos o bajos y medianos ingresos como el nuestro es que las emergencias están muy colapsadas y esto de aquí pocas veces se cumple, ¿no? Entonces, un paciente que llega a la emergencia por sepsis, yo dudo mucho que se inicie el antibiótico en una hora, ¿no? Hasta que lo vea el especialista y todo eso, de repente pasan más de 3 o 4 o 5 horas. Entonces, hay que saber, por eso, definir bien el caso, ¿no? Si les parece sepsis, de todas maneras, cultivos, iniciar antibióticos, ¿no? Buscar el foco, ¿no? O sea, esa primera dosis de antibióticos te da como que 12 a 8 horas para que busques el foco, ¿no? Le hagas una tomo, radiografía, exámenes de laboratorio, ¿no? ¿Sí? Porque los antibióticos generalmente se administran cada 8, cada 12 o cada 6 horas. Entonces, hasta la siguiente dosis tienes una cantidad de horas para investigar, ¿no? El tema es que un solo médico puede tener varios pacientes a cargo y bueno, eso no se cumple, ¿no? O los procesos son muy lentos, ¿no? Laboratorio viene muy tarde a tomar la muestra, los resultados demoran mucho, ¿no? No hay tomógrafo, ¿no? Etcétera. O no hay cita para tomógrafo en el momento. Son varios motivos por los cuales nos demoramos mucho en hacer diagnóstico y eso impacta en la mortalidad, ¿no? Por eso es que la mortalidad de sepsis en países de primer mundo es bastante más baja que la nuestra, que en países de bajos y medianos ingresos. Si nos comparamos con África, seguramente nosotros estamos mejor, ¿no? Pero en comparación a países de primer mundo, yo creo que nuestra mortalidad es un poquito más alta, ¿no? Por varios motivos, ¿no? Entonces, eso es la realidad y yo les traía esta lámina con estos datos para que ustedes se den cuenta que el inicio precoz de antibióticos pues, puede mejorar la sobrevida de los pacientes. Ahora, ¿con qué antibiótico iniciar? Ya eso también es, como les decía, es un arte. Ya de acuerdo a la experiencia, ustedes van a ir iniciando sus esquemas de antibióticos. Si sospechas que es una infección pulmonar, una neumonía adquirida en la comunidad, iniciarás antibióticos para ello. Si te parece que es una ITU, también para ello. Si es una infección de piel y tejidos blandos, también, ¿no? Entonces, no hay una receta mágica de qué antibiótico usar en sepsis. Va a depender del foco, va a depender del estado de inmunidad del paciente, si es inmunosuprimido, inmunocompetente, va a depender de la gravedad, va a depender de muchos factores. Va a depender si es un paciente con una infección intrahospitalaria o si es una infección adquirida en la comunidad, ¿no? Va a depender si tiene falla renal o no, va a depender de muchas variables. Entonces, no hay una receta mágica, ¿de acuerdo? Por eso es que yo no pongo acá el nombre de ningún antibiótico en específico. Ahora, también dependerá si se va a usar terapia combinada o monoterapia. Por eso le digo, eso va a depender de lo que ustedes estén pensando en ese momento, ¿no? La resucitación con fluidos es muy importante, ¿no? De repente es algo que ustedes van a tener que hacer en su centro de salud, en su posta médica, en su serum. Paciente con sepsis, lo mandan con su dosis de antibiótico y lo derivan a un hospital de mayor complejidad, ¿no? Si pueden tomar cultivos en buena hora y si no, le inician su primera dosis de antibiótico y si está hipotenso, lo resucitan con fluidos y lo mandan a un hospital de mayor complejidad, ¿no? Eso es lo que deben hacer ustedes. Y la resucitación inicial debe ser con fluidos, ya sea con cloruro de sodio o con lactato de Ringer. Probablemente ustedes tengan cloruro de sodio a la mano y será con eso con el cual ustedes van a tener que resucitar a los pacientes con fluidos, ¿no? En caso esté impotenso. En el caso de que se identifique el foco, bueno, si el foco es un absceso, si el foco es una apendicitis complicada, si el foco es una peritonitis, etcétera, bueno, vamos a pedir ayuda al equipo quirúrgico, ¿no? Control de foco, ¿no? Si se infectó un catéter, si se infectó una prótesis, hay que retirarla, ¿no? Eso se llama control del foco.
la fluidoterapia que ya hemos conversado, y este es el uso de los principales vasoactivos, ¿no? La noradrenalina es el más recomendado de todos ellos. Y bueno, Rivers es un clásico, ¿no? Esta es la fotografía de uno de los primeros algoritmos de sepsis publicados en el New England Journal. Este es de Rivers. Me parece que es una publicación del 96, no recuerdo muy bien, 98 por ahí, donde Rivers planteaba los objetivos de manejo de la sepsis, ¿no? Uno de los objetivos de manejo de la sepsis era mantener una presión venosa central entre 8 y 12 milímetros de mercurio. ¿Cómo medíamos la presión venosa central? A través de un catéter venoso central, ¿no? Medíamos con una regla, la PVC, pero actualmente eso ya no se hace, ya no se mide la PVC, ¿no? Eso era algo que se hacía, me acuerdo cuando era residente, ¿no? O sea, veíamos la PVC para ver si el paciente requería fluidos o no. Si medía menos de 8 la PVC, le pasábamos fluidos. Si estaba entre 8 y 12 no le pasábamos más fluidos. Quería decir que estábamos bien con los fluidos, porque podíamos irnos al otro extremo, ¿no? Que es la congestión pulmonar. La presión arterial media, eso sí, se sigue usando, ¿no? El objetivo es mantener una presión arterial media mayor o igual a 65, ¿no? Si a pesar de los fluidos no alcanzamos ese objetivo, bueno, tenemos que usar vasoactivos. Algo que se usaba también antes era la presión venosa central mixta, ¿no? De oxígeno a través del golfo, midiendo la saturación de oxígeno del golfo de la yugular. Eso se hacía a través de un catéter, pero ese es un procedimiento invasivo que antes se hacía para medir, pero ahora ya no se hace, ¿no? Hay otras herramientas para medir y tener esa información. Entonces, actualmente lo único de lo que se hacía hace más de 25 o 30 años es medir la presión arterial media, ¿no? Ahora, ¿por qué ya no se mide la presión venosa central? Porque la presión venosa central es una medición estática, es de un momento, es como una fotografía de un momento, ¿no? Entonces, lo que hacen ahora los intensivistas para ver si el paciente requiere fluidos o no, es a través de una ecografía ver el diámetro de la vena cava, ¿no? Y de acuerdo a la información que ellos recaben viendo el diámetro de la vena cava, ellos determinan si el paciente requiere o no fluidos, ¿no? Si se están quedando cortos con fluidos o ya necesitamos pasar a los agentes vasoactivos, ¿no? Eso se llama medición hemodinámica, dinámica, ¿no? La PVC es estática, es en un momento determinado. Entonces, ahora la mayoría de los intensivistas manejan muy bien los equipos de ecografía, ¿no? La ecografía, le llaman ecografía al lado del paciente, ¿no? Es algo que, bueno, yo pienso que todos los médicos deberíamos dominar o aprender a usar a un ecógrafo, ¿no? Para poder hacer diagnósticos in situ, ¿no? En la cama del paciente. Muy bien, chicos, no sé si tienen alguna pregunta o comentarios.